a llegar a presentar de alguna manera un estímulo o mimetizar la función de las células o antagonizar la función de estas. Entonces tenemos que recordar cómo está organizado el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, ¿alguno de ustedes seguramente ha leído el libro de Flores o Velázquez? ¿Sí? Vamos. La organización del sistema nervioso central como tal, entonces vamos a mencionar y recordar que va a dividirse particularmente en dos, ¿verdad? Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico a su vez se vuelve a dividir para su mejor control y entendimiento fisiológico, lo volvemos a dividir en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Para mejor entendimiento de este sistema, el sistema nervioso autónomo se vuelve a dividir en dos grandes sistemas y hablamos del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Para que todos ustedes puedan comprender el tema de hoy, el día de hoy, vamos a hacer énfasis en los fármacos que van a llegar a actuar a nivel del sistema nervioso parasimpático. Y de eso se trataba la actividad de ayer. ¿Ya? Entonces vamos. Recordando y recapitulando, les decía ayer que me escriban características propias del sistema nervioso central, tanto parasimpático como el simpático también, ¿ya? Entonces decíamos, si nosotros tenemos que entender que la proyección del sistema simpático se va a caracterizar por tener una neurona, un punto de inicio ganglionar, ¿no? Preganglionar, que es de rama corta, ¿no? Y el resto, que es postganglionar, una ramificación alrededor incluso hasta 20 conexiones de neuronas hasta llegar al órgano efector. Esa es la organización del sistema nervioso simpático. Si hablamos del parasimpático es al revés, ¿verdad? Porque las neuronas, en este caso el ganglio preganglionar, va a tener una fibra más larga. Luego la neurona postganglionar tiene una conexión más corta hasta llegar al órgano efector. ¿Entendido? Otra gran diferencia, ¿desde dónde a dónde abarca el sistema simpático? ¿Qué han leído? Porque está en el 13 y en el 14, en el 5 y 6 de Velázquez. ¿Desde dónde a dónde yo digo simpático? ¿Y de dónde a dónde qué nervios abarca el parasimpático? Porque si no entendemos eso, no vamos a comprender. Vamos. Desde los núcleos hasta las vías aferentes y después desde las vías aferentes. Está excelente, pero ¿desde dónde a dónde? Desde la T2 hasta lumbar 3, L3, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué nervios va a tomar? El 3, el 5, el 7, el 9 y el 10, básicamente el 10. Entonces, ambos sistemas tienen su propio neurotransmisor. Y había otra diferencia más ahí. Entonces teníamos otra diferencia. ¿Cuál es el neurotransmisor por excelencia del sistema simpático? Noradrenalina. Y es ahí donde la mayoría de ustedes se han equivocado. Noradrenalina es del simpático y del parasimpático acetilcolina. Por esa razón este grupo de fármacos son colinimiméticos o colinérgicos, ¿sí? Porque mimetizan la función del sistema parasimpático. Volvemos entonces atrás. Comprendiendo esas diferencias, entendemos que hay más diferencias todavía. Entonces esto es básico. Volvemos a recapitular y esto es pregunta de su examen. Por lo menos escriban, les diré, dedito. Escriban 5 diferencias entre sistema nervioso simpático y parasimpático. Fácil. Una de ellas, la que acabamos de mencionar, las neuronas preganglionares simpáticas son cortas, ¿no? Conectan con al menos 20 neuronas postganglionares que son de largo recorrido y se ramifican ampliamente e inervan ¿qué? Glándulas, órganos y tejidos, es decir, están de manera dispersa y dispuesta.
sistema nervioso simpático. Pero, ¿qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? El parasimpático, posee, en este caso, largas neuronas preganglionares. Al revés, ¿verdad? Las neuronas preganglionares del simpático eran cortas. Las del parasimpático son largas. ¿Qué más? Hacen sinapsis con una o dos neuronas postganglionares próximas o dentro del órgano efector. Vamos adelante. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia. La acetilcolina es el neurotransmisor de todas las fibras autónomas preganglionares, las parasimpáticas postganglionares, las que inervan la médula suprarrenal y las somáticas que inervan el músculo esquelético. Por ello, todas estas fibras se denominan colinérgicas, ¿sí? Y diferente manera el neurotransmisor, en este caso, por excelencia, de la mayoría de las fibras simpáticas es la noradrenalina, ¿no? Por lo que se van a denominar adrenérgicas. Entonces, hay dos grandes familias que van a mimetizar la función de estos dos sistemas. Si yo estoy hablando de fármacos miméticos, es mimetizar la función, es cumplir la misma función que ese sistema. ¿Está entendido? En cambio, si yo digo líticos o antagonistas, estoy yendo en contra de las funciones de ese sistema. ¿Entendido? Algo básico y superficial que no quiero que se confundan, porque vamos a ver varios fármacos. Entonces, ayer igual había otra pregunta bien sencilla y simple, y eso está descrito de histología y también en fisiología. Les decía qué es o cuál es la definición o concepto de un neurotransmisor. ¿Y un neurotransmisor qué es? Un grupo me ha puesto es una proteína. No es una proteína. ¿Qué es? Es una molécula, una sustancia química producida o sintetizada ¿por qué célula? Por la neurona. Es un neurotransmisor, sustancia química sintetizada. ¿Cuál es la función de este neurotransmisor? Vamos entonces. Una molécula química, sustancia química liberada por las terminaciones nerviosas que son reconocidas por receptores específicos, localizadas ¿dónde? En la médula de la célula postsináptica. Entonces tenemos la neurona, ¿no? La parte terminal de la neurona que hace conexión y la otra parte de la neurona que es la postsináptica, ¿no? Entonces el neurotransmisor es una molécula química liberada ¿por quién? Por la terminación nerviosa, por una célula nerviosa. ¿Entendido? ¿Cuáles son las características propias de un neurotransmisor? Y son estas. Las neuronas presinápticas deben contenerlo y ser capaz de sintetizarlo. Por tanto, no es una proteína, ¿sí? Es sintetizado por una neurona. ¿Qué más? El compuesto tiene que ser liberado de las neuronas presinápticas ante un estímulo apropiado. Tercero, las estructuras nerviosas deben contener los sistemas necesarios para su retirada de la sinapsis. Cuarto, otra característica propia, su aplicación a la membrana postsináptica debe reproducir los efectos de la estimulación de la neurona presináptica. Ojo, ¿sí? Tenemos dos conceptos, la membrana postsináptica y la neurona presináptica, ¿sí? Los efectos de la estimulación presináptica y de la aplicación del compuesto deben modificarse de la misma forma por la acción de los fármacos antagonistas. ¿Entendido? Entonces yo estoy hablando de un neurotransmisor propiamente dicho cuando compone este tipo de características, ¿ya? Si vamos a hablar de fármacos, los fármacos tienden a cumplir, estamos diciendo, las mismas funciones del neurotransmisor. ¿Entendido? Ahora pasamos. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver la parte algo más dinámico. Volvemos a hacer las diferencias. Entonces hasta ahí hemos visto tres diferencias, ¿no? La presentación de la neurona preganglionar. ¿Cómo es en el simpático? ¿Es corta o es larga? Corta. ¿Cómo es la neurona postganglionar en el simpático? Larga, ya, la primera diferencia. Entonces vamos, sinapsis ganglionar parasimpática. Estamos viendo el neurotransmisor principal parasimpático, es la acetilcolina.
En la sinapsis ganglionar simpática actúa más que todo el neurotransmisor noradrenalina, ¿sí? Más que todo, estamos hablando por excelencia. También está la acetilcolina, sí interviene, pero específicamente es más la noradrenalina, ¿ya? Y ahí está el órgano efector a través de los receptores nicotínicos. Y por último tenemos la sinapsis en el sistema nervioso somático, pues netamente dado por su neurotransmisor estrella, que es la nicotina. ¿No ve? Los receptores nicotínicos. Entonces pasamos. ¿Qué más? ¿Qué otra más diferencia? Ahora, estos neurotransmisores, muchachos, estos neurotransmisores no solamente son estructura química ya, la estructura química también se puede clasificar y presentar de la siguiente manera. Un neurotransmisor puede ser un éster, como la acetilcolina, que está compuesto por dos estructuras químicas, una amina, ¿no? Como la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y la serotonina. También puede ser aminoácido, como la glicina y el ácido GABA-aminobutírico y el glutamato. Y también algunas pueden ser neuropéptidos. Entonces, ¿qué tipos de neurotransmisores hay? Ésteres, aminas, aminoácidos y neuropéptidos. ¿Entendido? Entonces, vamos. Neuropéptidos como cuáles? Péptidos opiáceos, sustancia P y el PIP, ¿no? El polipéptido intestinal vasoactivo. Seguimos adelante. Ahora, ¿cómo se sintetiza la acetilcolina? Ya hablábamos que se sintetizaba en la terminación nerviosa. Hablando de la célula propiamente, necesito dos sustancias. Una que va a ser nuevamente reabsorbida. ¿Cuál es esa? ¿La acetil o la colina? La acetil. Y la colina es sintetizada por la mitocondria, producto de el ciclo de P3 por el ATP, ¿no ven? La glucosa que ingresa a la célula. Entonces, ambas se metabolizan, es transportado, es conformado en vesículas y para su exocitosis, porque están en vesículas, ¿verdad? Tienen que ir, de alguna manera tienen que tener un estímulo, ¿no? Generado por la despolarización que va a ser dada por los canales de calcio, ¿no? Entonces esto genera la liberación de la acetilcolina propiamente dicha. Para que esto se lleve a cabo, se han llegado a descubrir varios fármacos que pueden llegar a inhibir ya la síntesis de la acetilcolina o la liberación de la acetilcolina. Entre estos tenemos aquellos que van a inhibir directamente a la eliminación, básicamente inhibir a la producción al beta-glucol. Otro fármaco que puede llegar a inhibir a nivel de la compuerta tenemos a la toxina botulínica. ¿Qué tipo de parálisis produce? Parálisis flácida, ¿sí? Parálisis flácida. ¿Y el tétano? La rígida, ¿no? Entonces, muy bien, vamos. ¿Qué más? Otro fármaco que puede llegar a inhibir a los canales de sodio, en este caso, es el hemicolina, ¿sí? Entonces vamos más adelante y por último acá en esta parte tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada de desintegrar, ¿no? A las dos partes. Entonces vamos adelante, ¿sí? Repasando esa parte fisiológica, nuevamente hago énfasis en estas diferencias. Entre la neurona, en este caso el ganglio presináptico y postsináptico. Simpático, ¿cómo es? Corta. Postganglionar es larga, primeras diferencias, ¿no? Parasimpático, ¿cómo es? Larga, la presináptica y la postganglionar corta, ¿no? ¿Cuál es el neurotransmisor principal del parasimpático? Acetilcolina, y en cambio del simpático, noradrenalina. Yo creo que hasta ahí está más claro y más completo. Entonces, esta primera parte es netamente introducción y es más literal. ¿Sí? Entonces lo voy a tratar de hacer un poco más rápido y que no sea cansado. Funciones del sistema nervioso simpático, pues básicamente es ajustarse en respuesta a las situaciones, en este caso de estrés, traumatismos, miedo, hipotermia, frío y ejercicio que tienen que ver más con el sistema simpático, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Entonces vamos más adelante. Funciones propias, características más propias aún de estos sistemas. Preguntábamos ayer que escriban 5 características propias del sistema simpático. Entonces, el simpático
¿Qué provoca a nivel de la vista? Midriasis, dilatación de la pupila. ¿Qué más? Inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera. Entonces, si digo que acelera el impulso cardíaco, ¿cuáles son las propiedades del corazón? ¿Qué han visto en fisio? Inotropismo, panotropismo, cronotropismo y panotropismo. Ya, vamos. Inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de la glucosa por el hígado, la secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, ¿no? Relaja la vejiga y contrae el recto. Las funciones del parasimpático, y esta clase va a ser netamente para recalcar una y otra vez esta parte, es la siguiente. Contrae la pupila, por tanto provoca miosis, ¿no? Miosis o miosis. ¿Qué más? Estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, pero cuando hablamos de intoxicación por órganos fosforados, esta bradicardia puede llegar a provocar como un feedback y provoca taquicardia, ¿sí? Entonces, y luego un bloqueo directo. Pasamos. Contrae los bronquios, lo que es la broncoconstricción, estimula la actividad digestiva, estimula la secreción de vía biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. ¿Entendido? Entonces, funciones básicas de cada sistema. Arcos reflejos, la mayoría de los impulsos aferentes se van a traducir de forma involuntaria en respuesta a reflejos, claro, obviamente a través de los receptores nicotínicos, ¿ves? Por ejemplo, una caída de la presión arterial hace que las neuronas sensibles a la presión, ¿no? Y aquí vamos a dar un ejemplo. Digamos que uno de sus compañeros o compañeras sufre un trauma, una fractura en la pierna, ¿no? ¿Cuál es el primer reflejo del cuerpo? ¿Qué receptores se van a llegar a activar? ¿Qué es lo que va a pasar? No tú, ninguno de nosotros dice, a ver, pierna, paso, contraete. No, eso es autónomo. Pero ¿por qué receptores? ¿Qué energía? ¿Quién actúa? ¿Qué se produce primero? ¿Cuál es la respuesta ante el trauma? Fisiológica, obviamente. Ya, pero ¿qué pasa con el sistema nervioso autónomo? Cuando estoy perdiendo sangre, ¿qué receptores se activan? ¿Ah? ¿Qué pasa con el óxido nítrico? ¿Óxido nítrico, vasoconstricción? No, el óxido nítrico tiene que ver con vasodilatación. En este caso actúa la endotelina, ¿no? Porque hace vasoconstricción. ¿Qué receptores se activan? ¿Qué receptores están en los vasos, muchachos? Los varoreceptores. Sí, pero ¿cuáles? ¿Qué han llevado en fisiología? Los receptores alfa 1 y alfa 2, ¿no? Que van a ser activados o no. ¿Por qué neurotransmisor? ¿Por qué sustancia? ¿Por la adrenalina o no? En primera instancia el paciente no siente dolor en los primeros segundos cuando hay una herida, una cortadura, un trauma, una fractura. En primera instancia, los primeros segundos, minutos, no va a sentir dolor porque hay una descarga rápida de todos los vasoreceptores, quimioreceptores, neurotransmisores y demás que no dejan que la persona, o sea, es un ritmo de sobrevivencia, que no dejan que se desangre. Nunca ustedes han visto, digamos, cuando se corta la mano por sobrevivencia, ¿qué hacen ustedes? Ay, no, apretarlo, para que no salga más sangre, por sobrevivencia. Y ahí mismo, en ese mismo momento, ¿qué tipo de receptores se activan? Toda la cascada de la coagulación, toda la parte de los neurotransmisores que ya han visto, muchachos, fisiológicamente hablando, la activación de los receptores alfa 1, todo lo que es la cascada de la coagulación, todo eso. Entonces, si yo no llego a entender esa parte, es más difícil comprender cómo funciona un arco reflejo. ¿Entendido? Vamos adelante. En este caso, cuando hay la caída de la presión arterial, hace que las neuronas sensibles a la presión, en este caso vasoreceptores en el corazón, vena cava, alfa aórticos en los carotídeos, envían menos impulsos a los centros cardiovasculares en el cerebro, ¿no? Algo más superficial. Emociones. ¿Qué otras
cosas, de alguna manera, por así decirlo, pueden llegar a alterar el sistema autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. Las emociones, el estrés. Mucho puede hacer cierto tipo de conductas o comportamientos que pueden llegar a alterar este sistema, ¿no? ¿Han visto que algunas personas, por ejemplo, cuando ya están bien desganadas, no se levantan, están todo el tiempo deprimidas, tienen un problema social, familiar, económico, laboral y demás, están deprimidas, empiezan a estreñirse, ¿no? Empiezan a estreñirse. Hay, de alguna manera, la alteración de la síntesis de ciertos neurotransmisores. ¿Entendido? Entonces sí se puede alterar también por las emociones. ¿Ya? Pasamos. Neurotransmisores que ya hemos hablado, no vamos a volver a hablar. Y características básicas del funcionamiento. Y este es un ejemplo más resumido y las diferencias de ambos sistemas, ¿sí? Tanto del simpático como del parasimpático. Entonces volvemos a las fibras preganglionares, postganglionares, que estoy mencionando harto porque se supone que va a entrar a su examen para pregunta abierta, ¿sí? Neuronas preganglionares que son colinérgicas obviamente en ambos, ¿sí? Pero las postganglionares en el simpático son adrenérgicas, en cambio que en parasimpático son colinérgicas. Otro, las fibras nerviosas nacen en la médula espinal desde la T1 hasta la L2. En la bibliografía de Flores te dice desde T2 hasta L3, ya no hay problema. Fibras nerviosas en el parasimpático que nacen desde, en este caso, pares craneales, el 3. ¿Cómo se llama el 3? Oculomotor. ¿Qué más? El 5. ¿Cómo se llama el 5? El gémino. El 7, facial. El 9, glosofaringeo. Y el 10, el vago. Entonces, todos estos pares craneales, ¿de dónde derivan? Del sistema parasimpático. ¿Qué más? Casi todas las terminaciones van a secretar noradrenalina, vuelve a repetirlo, ¿no? En cambio, el parasimpático, acetilcolina. Otra diferencia. Tienen receptores adrenérgicos. Estos receptores manejan los receptores alfa y beta, ¿no? Estos sí o sí tienen que dominar para las siguientes semanas, sí o sí. Hoy estamos con estos. Receptores colinérgicos, muscarínicos en este caso, y nicotínicos. Vamos a repasar entonces. ¿Cuántos receptores muscarínicos hay? ¿Cómo es? Sus. Ignacio. Wilmer. Gustavo. Sigue. ¿Cómo que dos? 5. 5. ¿Dónde está el 1? Sistema nervioso central, cerebro. 2. Corazón. 3. Músculo liso. Y 4 y 5 son inhibitorios y también el sistema nervioso central. De esos 5 vamos a hacer hincapié en los 3, ¿sí? En M1, M2 y M3. En cambio, se habló de los receptores nicotínicos. ¿Cuáles son los receptores nicotínicos? Ellas me han puesto alfa, pero ese es un subtipo de este. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? ¿Dónde están? Ganglios del sistema nervioso. Neuronal y muscular y ganglionar. Pero vamos a hacer énfasis en muscular y neuronal, ¿sí? Vamos. Y luego los subtipos alfa 1, alfa 2 y todo lo que quieran, pero son subtipos, ¿ya? No tienen nada que ver con estos, con los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Son otros, ¿ya? No confunden. Vamos. Los ganglios son de gran tamaño. ¿En dónde? En el simpático. En cambio, los ganglios son muy pequeños, son más pequeños del simpático, ¿sí? Vigilia, sueño. Reacción de lucha o huida para el simpático. Y el parasimpático, reacciones basales, como que descanso, estudio, sueño, ¿no? Más que todo, acciones diarias, ¿sí? Ahorita, más en ustedes, está funcionando más el sistema, ¿cuál? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Parasimpático. Vamos a ver. Ya hemos repetido mucho esto, pasamos a la siguiente imagen. Reflejos autónomos y obviamente sí tienen que ver con
la inervación y la presencia de los receptores también a nivel de musculatura lisa, ¿no? De todo el tracto gastrointestinal. Vamos a hablar de los fármacos que vamos a hablar este ítem, ¿ya? Y son todos estos como representantes principales, ¿sí? Fármacos efectores adrenérgicos simpático-miméticos. Simpático-miméticos. Es decir, que su acción la van a tener en receptores adrenérgicos. Hablamos de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Entendido? ¿Cuáles son? Noradrenalina, adrenalina, metoxamina, fenilefrina, ¿no? Receptores alfa, isoprenalina o isoprotenolol, receptores beta y salbutamol, específicamente hablando de los receptores beta 2 como broncodilatadores, ¿ya? Entonces, simpático-miméticos, algunos de los fármacos, no son todos, sino de los más comunes que vamos a llegar a ver en la práctica clínica, ¿sí? Fármacos que van a llegar a provocar la liberación de la noradrenalina desde las terminaciones nerviosas. Vemos entonces efedrina, tirolina y la anfetamina. Fármacos que van a bloquear la actividad adrenérgica. Si van a bloquear, son simpático, ¿no? Entonces van a evitar la síntesis y almacenamiento de la noradrenalina. ¿Cuáles son? Guanethidina, ¿cómo va a impedir la liberación de la noradrenalina? Aquellos que van a bloquear los receptores simpáticos, ¿no? Alfa, como cuáles, la fentolamina y la fenoxibenzamina. Aquellos que van a bloquear los receptores simpáticos beta, ¿no? Propanolol, que ojo, el propanolol no es selectivo va a llegar a inhibir ambos receptores, tanto alfa 1 como beta 1. Muy diferente del metoprolol, que específicamente va a antagonizar y actuar frente a los receptores beta 1 y sí es selectivo, ¿ya? Suprimir la transmisión de los impulsos nerviosos a través de los ganglios autónomos, en este caso por el hexametómetro, ¿ya? Pasamos, fármacos que poseen un efecto parasimpático potenciador, también conocidos como anticolinesterácicos. Y ayer les decía, escriban aquellos, por lo menos 5 fármacos inhibidores de la colinesterasa. No estamos diciendo que inhiben, estamos, o sea, directamente a la acetilcolina, estamos diciendo que inhiben a la enzima que metaboliza, ¿no? Entonces, estimula, ¿no?, a que haya más acetilcolina. ¿Cuáles son? Neostigmina, piridostigmina, ambenonio, pero ¿cuál más? Pisostigmina, prostigmina y hay uno más. Piridostigmina. ¿Ven? Entonces pasamos. Fármacos que bloquean la actividad colinérgica en los órganos efectores, en este caso antimuscarina. Los más conocidos, el más famoso es la atropina, seguidamente omatropina y la escopolamina. Entonces, como antagonistas propiamente del sistema parasimpático tenemos a la atropina, ¿sí? Antagonista, ¿sí? La atropina. Entonces, ¿para qué voy a usar la atropina? Para intoxicación por órgano fosforado, ¿no? Entonces vamos a ver. Fármacos que van a estimular las neuronas postganglionares autónomas, ¿sí? Vamos a ver. Acetilcolina en ambos sistemas. Nicotina receptora, en este caso, a la acetilcolina de tipo nicotínico. La metacolina con acción nicotínica y muscarínica. La pilocarpina con acción netamente muscarina, ¿sí? Fármacos que van a estimular ya las neuronas postganglionares autónomas a través de ambos receptores. Fármacos bloqueantes ganglionares, y tenemos al ion tetraetilamonio, el ion hexametonio y el pentolino. Ya, vamos. Ya para ir terminando, pues vemos, ¿no? La acción, el color rojo son las acciones fisiológicas propiamente dichas del simpático, y las que están en azul del parasimpático, ¿sí? Entonces está, creo que por demás andarles repitiendo una y otra vez, ya para ir terminando, ¿sí?
Y yo lo que quiero es que luego de que lean tanto Velázquez o Flores, recién vean el video del doctor Vargas. ¿Sí? Recién. Porque si no ven, no van a entender nada. Es imposible memorizar si no sabes de lo que estás hablando. ¿Sí? Si no sabes de lo que estás hablando en fisiología, no vas a poder meter el infarto. No, ni que viene. ¿Entendido? Entonces, nuevamente hacemos un resumen. Sistema nervioso simpático. Fisiológicamente, ¿cuáles son los receptores? Fisiológicamente hablando del sistema simpático, el neurotransmisor. Noradrenalina. Simpático, noradrenalina. Simpático, noradrenalina. ¿Está entendido? Simpático, génesis, noradrenalina. ¿Ven? Parasimpático, acetilcolina. Ya, espero que en su examen no se equivoque. Estamos repitiendo una y otra vez. Parasimpático, acetilcolina. Ok, estas son las diferencias básicas. Fisiológicamente, para que se entienda, ¿no? Lo compara como lucha y huida y una respuesta al estrés, ¿no? En cambio, el parasimpático como un descanso, alimentación, estudio, lectura y demás. Farmacológicamente hablando, pues vamos a hablar de todos estos medicamentos, pero el día de hoy vamos a hacer hincapié en estos, ¿ya? En los que van a llegar a actuar en el sistema nervioso parasimpático, tanto en los miméticos como en los antagonistas, ¿ya? Volvemos para seguir avanzando. Entonces, ok, estas son tablas directamente de las funciones de cada receptor y está dividido tanto el efecto simpático como el efecto parasimpático, incluso sus receptores. Esta tabla está en su libro de Flores y también está en Velázquez, este es de Goodman y Gil, ¿sí? Directamente lo que pasa en el músculo radial del iris, ¿qué es lo que va a provocar? La contracción, por tanto va a haber midriasis. ¿Por qué tipo de receptor? Alfa 1, ¿no? Por el simpático. En cambio, el parasimpático provoca contracción. En este caso, ¿por qué receptores? M3, M2. ¿Qué va a provocar? Miosis, ¿no? En el sistema parasimpático. Y así, nuevamente, sería bueno, ¿no? Estar repitiendo cada uno, pero no. Ya lo han visto en su resumen y también en el libro. Entonces, se supone, muchachos, que para la siguiente clase, estos receptores ustedes ya los tienen que conocer. ¿Dónde está alfa 1 y beta 2? Sí o sí. Hoy estamos hablando solamente de los muscarínicos y nicotínicos. ¿Sí? Entendido. Y pues bueno, eso es todo. Aquí quiero hacer énfasis en la parte de los receptores muscarínicos, ¿sí? Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Si nosotros vamos a ver en cambio la relevancia en las enfermedades, la función principal, el mecanismo efector, la localización, ¿no? Y hacemos énfasis en que M1 está donde en ganglios autónomos, básicamente el sistema nervioso central. El M2 también, pero más que todo se encuentra en miocardio, ¿no? Propios del corazón, músculo liso también, pero si ustedes van viendo ganglios autónomos y sistema nervioso central para M1, ¿no? En este caso músculo cardíaco, miocardio, ¿no? M2, corazón, y M3, músculo liso, ¿no? Y luego glándulas, endotelios. Entonces, M4 y M5, sistema nervioso central, al igual que M1, ¿ya? Mecanismos efectores, también todo lo que pasa, si vamos a hablar de la energía, del ciclo de Krebs y demás a nivel molecular, de cómo se estimulan estos receptores, pues ahí está el resumen. La función principal, aprendizaje y memoria. DM1. ¿Entendido? Aprendizaje y memoria. Bradicardia, disminución de la función, en este caso contracción cardíaca, contracción del músculo, incluso analgesia, modulación de la liberación de neurotransmisores, M2. Contracción del músculo liso, hablamos a nivel esofágico, ¿no? Gastrointestinal y todo lo que es colon y demás. Estamos hablando de M3, aumento de las secreciones, síntesis del óxido nítrico cerebral y regulación del apetito. Básicamente M3. Entonces, tracto gastrointestinal, ¿no?
y modulación de los neurotransmisores M4 y facilitación, en este caso, de la liberación de la dopamina y dilatación de las arterias y arteriolas, por M5. Hacemos énfasis en M1, M2 y M3. ¿Cuántos receptores muscarínicos entonces hay en el humano? 5. Ya, por lo menos. Ya no me van a poner otras cosas. Ok, si vamos a hablar de los receptores nicotínicos, volvemos a la subclasificación. Y aquí está muscular y neuronal. ¿Sí? Una literatura más nos dice ganglionar, pero estamos haciendo énfasis en estos dos. ¿Ya? Muscular y neuronal. Si me han puesto muscular, subtipo alfa 1, beta 1, delta 3 y demás, está bien. Si no han puesto ni muscular ni neuronal, ni me digan, porque ahí me han puesto todavía alfa adrenérgico. ¿Ya? Y no tiene nada que ver, si se dan cuenta, cuando están mezclando su sistema. Nada que ver. ¿Ya? Sitio de sinapsis, unión neuromuscular, agonistas, en este caso acetilcolina, nicotina y succinilcolina. Como antagonistas, el atracuro. ¿Sí? Atracuro. A nivel neuronal, vamos a ver que de la misma manera, y está involucrada como primer neurotransmisor, acetilcolina. ¿Ya? Y como antagonistas, el trimetafón. ¿Sí? Trimetafón. Vamos. Y ya terminamos con eso, la primera parte de introducción. Esto no es con ustedes todavía, esto vamos a ver esta semana y eso acaba ahí. ¿Sí? Descansamos hasta el 20 y continuamos con los otros dos temas. ¿Ya? Y dentro de la historia tenemos que mencionar a 3 hongos, no 3 plantas. Este primero es hongo. La manita muscaria, descubierta en el año 1869, que la usaban como, ¿para qué? ¿Qué han leído de esta planta? De este hongo. Es un tipo de veneno, ¿no? Las culturas antiguas las usaban de alguna manera para evidenciar si la persona que estaba mintiendo o era expuesta ante un juicio, si consumía una de estas plantas, más que todo con la fisostigmina, ¿no? Si es que sobrevivía, estaba diciendo la verdad, y si moría, pues estaba diciendo una mentira o era culpable del acto, ¿no? Entonces las culturas se regían usando este tipo de plantas, ¿ya? Amanita muscaria, y ahí tenemos la fisostigmina, también tenemos la pilocarpina, ¿sí? Y propiamente el tetraetilpirofosfato, ¿ya? Entonces ustedes están viendo la evolución propiamente de cada una de estas plantas en el uso de fármacos, ¿ya? No solamente como planta. Pasamos. Volvemos a esta imagen que en mi parecer estaba más bonita del libro de Velázquez y también de Flores. Esta es la del doctor Vargas. Pero igual, hacemos una recapitulación, ¿no?, de la conformación de la acetilcolina y hablamos de 2 grandes grupos, ¿ya?, de fármacos que van a ayudar a actuar a estos niveles. Un pequeño recordatorio, esta vez solamente de lo que pasa con el sistema parasimpático, la contracción en este caso, ¿no?, va a provocar miosis, el sistema parasimpático a nivel ocular por el músculo ciliar. ¿Qué más? La contracción para la visión cercana, la secreción, ¿qué más? A nivel del corazón, bradicardia, ¿no? Disminución de la contractilidad y una menor duración, ¿no? En este caso, de la contractilidad también. Nódulo auriculoventricular, la disminución en la velocidad de conducción y el bloqueo auriculoventricular, ¿no? El sistema Astringe, escaso efecto, no tiene mucho efecto. Y por último, a nivel ventricular, disminución leve en la contractilidad. Si vamos a nivel general, disminuye la contracción cardíaca, provoca bradicardia de manera normal, ¿ya? Fisiológicamente hablando. ¿Qué más? A nivel del endotelio vascular, activa en este caso, la sintasa del óxido nítrico, ¿no?, la síntesis, por los receptores N3. A nivel pulmonar va a provocar contracción y también, ¿qué va a provocar? Las glándulas bronquiales van a llegar a secretar moco, ¿no?, secreción de moco. M3 y M2. Estómago,
que provocan la contracción, intensificación de la contracción, M2 y M3. ¿Sí? Pasamos. Algo interesante es que a nivel del estómago, a nivel del tracto gastrointestinal, también provoca la relajación, ¿sí? La relajación de los esfínteres. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen este grupo de fármacos? Volvemos a repetirlo. Provocan vasodilatación a nivel cardíaco, ¿no? A nivel cardiovascular, incrementan la vasodilatación, disminuyen la frecuencia respiratoria, disminuyen la conducción, ¿no? La conducción en nódulo sinusal y atrioventricular, disminución de la contracción cardíaca. Esto es lo que provoca este grupo de fármacos, ¿sí? Enseguida vamos a ver cuáles según la clasificación. Vamos, contracción del músculo liso, estimula la secreción por M3 a nivel gastrointestinal, estamos hablando, ¿verdad? Incrementan el tono y la amplitud del tracto gastrointestinal, la relajación de los esfínteres en M1, el plexo yaguar y en las células parietales gástricas también, ¿sí? ¿Qué más producen este grupo de fármacos? Incremento del peristaltismo lateral, contrae el músculo detrusor y relaja el trígono y el esfínter de la vejiga. ¿Ok? Pasamos, contracción de los músculos del esfínter del iris, ¿no? Por tanto, va a haber miosis, ¿no? Va a haber miosis con este grupo de fármacos. También tienen que ver con la acomodación para la visión cercana, propio de parasimpático. ¿Entendido? Propio de este grupo de fármacos. ¿Qué más? Facilita el drenaje del humor acuoso en el canal del Slen. Por tanto, se puede usar el glaucoma. Pero hay dos tipos, ¿no? Uno de ángulo cerrado y otro de ángulo abierto. ¿Qué más? Incrementan la secreción de las glándulas, ¿sí? Glandular, tanto salivales, ¿no? ¿Qué glándulas más? Lacrimales, a través de los receptores M3, ¿sí? Y pasamos, ¿cuáles son los fármacos, en este caso colinamiméticos? Deben su nombre a la capacidad de mimetizar los efectos de la acetilcolina. Entonces se van a clasificar en dos. Unos que son de acción directa y unos que otros, en este caso, de directa e indirecta. Los primeros son agonistas que van a activar los receptores colinérgicos, mientras que los segundos son anticolinesterácicos, incrementan la concentración. No es que van a inhibir a la acetilcolina, estamos inhibiendo a la acetilcolinesterasa, a la enzima, es decir, este grupo de fármacos va a incrementar la cantidad de acetilcolina. ¿Entendido? Entendido. Entonces, los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Van a potenciar la transmisión de las sinapsis colinérgicas, por lo que sus efectos están mediados tanto por receptores nicotínicos y muscarínicos. En cambio, los colinomiméticos de acción directa pueden actuar selectivamente sobre los receptores nicotínicos o los muscarínicos. ¿Está entendido hasta ahí? Entonces, nos está diciendo, aquellos que van a llegar a acción directa o bien van a actuar en un receptor determinado, o muscarínico o nicotínico, a diferencia de los inhibidores de la acetilcolinesterasa que pueden actuar de indistinta manera, ¿sí? En ambos receptores. Por su acción estimulante del sistema nervioso parasimpático, también son conocidos como parasimpático miméticos. ¿Ya? Vamos viendo, entonces la división de este grupo de fármacos es básicamente en dos, unos de acción directa y otros de acción indirecta. ¿Sí? Pasamos. Indicaciones. Y vamos a hacer hincapié en este grupo de fármacos. ¿En qué casos yo voy a indicar parasimpático miméticos? ¿En qué casos? Aquí te dice bien claro ilio postoperatorio, pero yo les pregunto, ¿qué es ilio? La clínica de un paciente con ilio, ¿cómo es? Ilio postoperatorio. En la práctica clínica. Por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a apendicitis por una peritonitis, muchas veces, obviamente todos son anestesiados, ¿no? Pero el sistema parasimpático se altera y ya no llega a provocar el movimiento gastrointestinal que debería de ser dado por los receptores muscarínicos. Por tanto, están atascados, están así, enloquecidos.
Este grupo de fármacos se usa para que nuevamente haya tránsito gastrointestinal. ¿Pero cuándo? No cualquier dato. Postoperatorio. ¿Entendido? Vamos a ver dos casos importantes. Idio postoperatorio y en este caso retención urinaria no obstructiva. No estamos hablando de un paciente con hiperplasia benigna de próstata postquirúrgica, no. En un paciente que haya estado sondado, ¿sí? Cuando no puede recuperar la función, hay tiempos, ¿verdad? Cuando un paciente está con sonda vesical, ¿le sacan la sonda y ya? No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para sacar la sonda? Tenemos que clampear y esperar un tiempo. No puedo retirar la sonda de golpe, ¿verdad? Entonces, hay ciertos pacientes que no pueden recuperar el control, no pueden orinar y se les hace un globo vesical luego de que se les saca la sonda vesical. ¿Sí? En estos pacientes pueden usar. ¿En qué casos más? En postquirúrgico de parto, ¿sí? De parto, cesáreas, ¿ya? Pasamos. Atonía gástrica. ¿En qué tipo de enfermedades yo veo atonía gástrica? Albert, que estás con tu celular. ¿En qué patologías hay atonía gástrica? ¿En úlcera, por ejemplo? Atonía gástrica. ¿Distensión? Ya, distensión abdominal. ¿Qué más? ¿Otras patologías alguien? Pero patologías propiamente. Atonía, donde no se mueva, o sea, no hay contracción. Ya puede ser un vólvulo intestinal, una obstrucción intestinal, ¿ya? Otras patologías, cuando hay cierto tipo de neoplasias también, ¿sí? Entonces, en este caso también podemos usar este grupo de fármacos. ¿Qué más? Esofagitis por reflujo, claro. En el eje, ¿cómo está el esfínter esofágico? Está dilatado, ¿no? Está dilatado. Entonces, la acidez del estómago retorna y provoca daño a la mucosa esofágica. Por tanto, yo uso este grupo de fármacos para cerrar el esfínter. ¿Entendido? ¿Por qué receptores, Albert? Otra vez estás con tu celular. Ya, baja tu tablet o te vas de aquí. Baja tu tablet. ¿Ya? ¿Qué receptores están en esófago? Albert. En esófago hay dos tipos que son básicamente para el músculo esquelético o es para el músculo Liso. Liso. ¿Pero cuál? ¿Qué receptores? Los de noradrenalina. ¿Cuál es el noradrenalina? ¿Cuál es, Ignacio? Tanto estamos repitiendo que adelante, me estoy cansando de repetir. ¿Cuál es? M3, ¿no ve? M3, ya, entonces por esa acción yo voy a estimular mayor contracción en el esfínter esofágico inferior. Entonces este grupo de fármacos puedo dar en pacientes con ERG. ¿No ve? Pasamos. Retención urinaria no obstructiva. ¿Qué es serostomía? ¿Cómo es? Jesús. Cintia. ¿Qué es serostomía? Sequedad de boca, ¿no? Entonces, este grupo de fármacos provoca la secreción por las glándulas salivares. ¿Qué más? Miosis, ¿no? Glaucoma, intoxicación por antimuscarínicos y por último también el Alzheimer, ¿sí? Entonces, pasamos ahora sí. Receptores colinérgicos y volvemos a repetir y les vuelvo a decir, esta imagen es del doctor Vargas, ¿ya? No es mía. Con mucho respeto he captado la imagen y me parece muy bonita la clasificación y el resumen como tal, ¿ya? M1, M2, M3, M4 y M5.
M1, ubicado en tejido gastrointestinal y sistema nervioso central. Nosotros hemos dicho más que todo hacer énfasis en sistema nervioso central. Secreción, la función, secreción gástrica y memoria. ¿Ok? M2, ubicación, corazón, músculo liso y sistema nervioso central. Función, disminuye la función cardíaca, por lo tanto provoca bradicardia. ¿A ver? M3, ubicación, músculo liso y además glandular, ¿no? Glándulas salivales, lacrimales. Función, contracción y secreción, relajación del músculo liso por el óxido nítrico, ¿sí? M4 y M5, si bien no cumplen una función plena, sí tenemos, y los tenemos que describir, ubicados en sistema nervioso central, y se dice además que logran cumplir una inhibición frente a M1, ¿sí? Pasamos. Vamos a ver que los receptores nicotínicos, en este caso son dos, neuronales y musculares. ¿Ve? Vamos yendo. Acción directa y acción indirecta. Y vamos ingresando a la clasificación, y esto está también en su libro, en ambos libros, tanto en Velázquez como Flores. Los clasifica como de acción directa y de acción indirecta. Decíamos los de acción directa que pueden llegar a actuar en los receptores muscarínicos y nicotínicos. Muscarínicos, hablamos de ésteres, ¿no? De la colina. ¿Cuáles? Como representante principal, acetilcolina, carbajol, betanecol y metacolina. Era una pregunta de su examen de ayer, de la dinámica de ayer. Alcaloides, pilocarpina y muscarina, ¿no? Nicotínicos, nuevamente se repite, acetilcolina y carbajol. Ok, entonces, la acetilcolina y el carbajol actúan frente a receptores M y N, ¿no? Muscarínicos y nicotínicos. Por tanto, mimetizan la función del sistema parasimpático. ¿Entendido? Representantes principales de acción directa, acetilcolina y carbajol. ¿Ya? Memorícense eso. Vamos. Acción indirecta. Y se vuelven a clasificar de acuerdo a la acción corta, intermedia o prolongada que tienen, ¿sí? Vamos a clasificar y ver que estos de acción indirecta pueden actuar ya sean en receptores muscarínicos y nicotínicos, pero más que todo muscarínicos. Vamos a ver que los de acción corta, en este caso, se vuelven a dividir también en aquellos que tienen una acción reversible, como representante principal el hidrofondo, ¿sí? Alcohol simple, que tiene la capacidad de durar y actuar en un tiempo de 12 minutos. Acción intermedia, y era otra pregunta que les decía, inhibidores de la colinesterasa, mencionen por lo menos 5. Tenemos ahí piridostigmina, neostigmina, pisostigmina, ¿no? Entre los más conocidos. ¿Qué tiempo de función y actividad? 6 horas. Acción prolongada, órganos fosforados. Son los únicos que se van a unir de manera irreversible, ¿sí? Órgano fosforado. Su unión dura hasta más de 100 horas. Por tanto, si el paciente o la persona no recibe un tratamiento en ese tiempo, puede llegar a fallecer. ¿Entendido? Fármacos que se unen de acción como acción irreversible, órgano fosforado. ¿Cuáles? Uno conocido. Que siempre llegan emergencias. Raquicida, ¿no? Insecticidas, ¿no? Entonces, nosotros vemos órgano fosforado, tiene un tiempo de acción, una duración por más incluso de 100 horas. No se separan del receptor, están cotidiana todo el tiempo. ¿Entendido? Por tanto, los síntomas se exacerban, ¿ya? Y la última gran familia, en este caso, básicamente dirigidos para el tratamiento del Alzheimer hasta el día de hoy, donepezilo y ribastigmina y galantamina. Si ustedes ven, acá tenemos otro más, que es un inhibidor de la colinesterasa, ¿no ven? La ribastigmina. Y otro, el donepezilo, ¿no ven? Donepezilo. Entonces, la tarea de ayer o la dinámica de ayer, inhibidores propios de la colinesterasa, ¿cuáles son?
piridostigmina, neostigmina, fisostigmina, ribastigmina, ¿sí? Aquellos que son dirigidos directamente para el tratamiento del Alzheimer, tenemos a dos, donepezilo y ribastigmina. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se dividen los fármacos parasimpático-miméticos? En dos, de acción directa y de acción indirecta. ¿Cómo se vuelven a dividir los de acción indirecta? En tres, según su duración: corta, intermedia y prolongada. ¿Cuáles son los de acción corta? Errofonio. ¿Cuáles son de acción indirecta? Tigminas, ¿no? Aquí está, piridostigmina, neostigmina y fisostigmina. ¿Entendido? De acción prolongada, no me hago lío, netamente órgano fosforado. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Están captando? Vámonos ahora a algo más profundo. ¿Ya? Acción directa, volvemos a este cuadro. Ésteres de la colina, propiamente dicho, similar a la acetilcolina, tenemos a la metacolina, carbajol y al beta-necol. Alcaloides naturales, oftálmica, en este caso la aplicación oftálmica, indicado como primer fármaco la pilocarpina, ¿sí? La pilocarpina sí va a atravesar el líquido cefalorraquídeo. En cambio, el beta-necol no, es más sistémico. El metabolismo, como casi en todos los fármacos, es hepático y la expresión o eliminación es renal. ¿Ya? Pasamos a acción de indicaciones puntuales de este grupo de fármacos. Y lo resume bien interesante y lo voy a volver a poner al final. Pilocarpina netamente indicado para el glaucoma. ¿Y para qué más? Para el síndrome de Sjögren. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? El ojo seco, considerado como una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Entonces, como indicación, yo voy a usar pilocarpina. ¿Ya? Y el resto, como estábamos diciendo, básicamente para todo lo que es postquirúrgico, ¿no? Idioparalítico, atonía gástrica, posoperatorios, más que todo, gastroparesias en caso de neoplasias, ¿ya? Gastroparesias. Incluso, les diré yo como experiencia propia, he podido ver al papá de una amiga internado en el gastroenterológico, yo ya como residente. El papá de esta amiga tenía H. pylori. No ha terminado, o sea, le han diagnosticado, hagan de cuenta, de aquí a hace 1 año y medio, le han dado el tratamiento para H. pylori, lamentablemente no lo ha terminado, lo ha cortado a los 9 días, no lo ha terminado, lo ha dejado y ha vuelto a tener el dolor abdominal, la distensión y todo, ha vuelto a ir al gastroenterólogo, y el gastro le dice: usted no ha terminado el tratamiento, tiene que volver, no sé si es cultivo, si es resistente o no. Lamentablemente era resistente. Pasa de ser resistente y este paciente, el papá de mi amiga, hace tratamiento de segunda línea, no responde. Hace tratamiento de tercera línea, no responde. Esta bacteria llega a provocar atonía gástrica, cáncer, úlcera, el padre de mi amiga murió así. ¿Ya? Estómago retentivo. No tenía una acción a pesar de usar este tipo de fármacos. ¿Está entendido? No responde en neoplasias. ¿Ya? Es muy diferente decir si es infeccioso o no. Mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué más? Retención urinaria no obstructiva, atonía vesical, más que todo en posoperatorios, ¿no? Cesáreas. Metacolina en caso de hiperactividad bronquial. ¿Ya? Pasamos entonces. Este grupo de fármacos, como todos, tiene efectos adversos o reacciones adversas, ¿no? ¿Cuáles son? Diaforesis y diarrea. Puede llegar a provocar su uso prolongado. ¿Qué más? Toda la exacerbación, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Incontinencia urinaria, miosis, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, lagrimeo, emesis y salivación. La exageración. Los efectos adversos de este grupo de fármacos, entonces, son todos estos, ¿sí? Pasamos. ¿Qué más dentro de los efectos adversos? Hablamos de otro grupo de fármacos. Como tal, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Se vuelven a dividir en dos grandes familias, ¿verdad? Unos de acción reversible y otros de acción irreversible. De acuerdo al tiempo de acción, serían de acción corta, intermedia y prolongada. Entonces, si hablamos de los reversibles, hablamos de los alcoholes simples y los derivados carámicos, e irreversibles compuestos directamente órgano fosforado, ¿sí?
Si yo pregunto, mencione un fármaco de acción irreversible, por lo menos algo me pondrán, ¿no? Órgano fosforal, ¿no? Por lo menos eso, ¿sí? Alcoholes simples, tenemos hidrofono, ¿ya? Hidrofono. Dentro de los carbamatos, que son los más usados, tenemos a las tigminas. Fisostigmina, neostigmina, epíridos, tigmina. Ambos, tanto la fisostigmina como la neostigmina, vienen en presentación endovenosa. Solamente la Vale. Uno que es el en este caso Iosianus niger, que es conocido más como beleño, tratado en este caso, usado para tratar el asma en la India, por esa cultura, y la belladona, ¿no? Actualmente tanto el fruto como la hoja la usaban culturas antiguas como las francesas, las italianas, para que sus ojos, en este caso las pupilas, se vean más grandes, sean más vidriáticas, ¿no? Entonces las usaban con un fin cosmético, de embellecer a la gente, pero a veces se pasaban de la mano, entonces terminaban muertes, ¿ya? Entonces, cosmético, un fin medicinal y un fin criminal también, porque esta planta no tiene como tal un olor ni un sabor, ¿sí? Entonces sí se llega a usar incluso como asesinatos, ¿no? Sin darse este grupo de fármacos, ¿sí? Más que todo esta planta, ¿ya? La bella. ¿Entendido? Pasamos, antiguamente conocido, ¿no? Como la planta del envenenamiento misterioso, la belladona por italianas, ¿no? Que les decían que tenían ojos lindos, pero sin embargo se estaban usando, ¿no? Tomando esta planta, ¿sí? Un poco de historia. Entonces, estos fármacos, al igual que los anteriores, se vuelven a clasificar en unos que son de estructura terciaria y otros que son de estructura cuaternaria, ¿ya? Representante principal de este grupo de fármacos es la atropina. ¿Entendido? Atropina, ¿ya? Estructura terciaria. Atropina. Representante principal de estructura cuaternaria tenemos a la butil escopolamina, ¿sí? Acridina y demás lo vamos a ir desglosando más adelante, pero les estoy mencionando como representantes principales. Después tenemos a la metilescopolamina también, ¿ya? Pasamos. Entonces, hace un rato les mencionaba y les preguntaba ¿qué es el síndrome anticolinérgico? Y necesito entender eso, ¿sí? El síndrome anticolinérgico tiene dos acciones, una acción central y una acción periférica. Y el libro de Velázquez y el libro de Flores hace énfasis a estas frases. O confusión, agitación psicomotriz, es un paciente loco como una cabra, ¿ya? Convulsiones y coma. Estos síntomas, confusión, agitación psicomotriz, estamos hablando de a nivel central, ¿ya? A nivel periférico provoca sequedad de piel y mucosa, lo que estaba comentando hace un rato su compañero, que estaba bien, seco como un hueso, ¿ya? Fotofobia y visión borrosa, ciego como un murciélago. Rubefacción, ¿no? Que estaba rojo, bueno, según el libro, como la remolacha, e hipertermia caliente como el infierno. Entonces estas frases pues están en el libro, ¿sí? Yo no las he comentado, ya está en el libro, en ambos libros, ¿ya? Más que todo en Velázquez lo describe así, este cuadrito es de Velázquez. ¿Ya? Entonces ese es el síndrome anticolinérgico. Pasamos entonces. Antagonistas muscarínicos. Los efectos farmacológicos, en este caso, con 0.5 miligramos van a deprimir, ¿no? De alguna manera disminuyen, ¿no? La secreción salival, bronquial y la sudoración. Pueden llegar a provocar taquicardia, sed, dilatación pupilar. También puede haber mayor dificultad en la acomodación visual y también palpitaciones. Inhibe la micción, la motilidad intestinal, disarquia, fatiga y cefalea. Y a los 10 miligramos puedes ya tener un pulso filiforme, inhibe la secreción gástrica, provoca una escasa visión, la piel seca, ruborosa, ataques, alucinaciones, delirios y estado de coma. O sea, tengo que tener cuidado también con manejar la atropina, ¿sí? Puedo irme de un estado tan malo de mucha secreción salival, de alguna manera en mi paciente, y puedo llegarlo a llevar al coma. Entonces, yo, ¿hasta cuándo voy a dar atropina? Hasta ver ya esos signos de atropinización. Ven ustedes que el paciente ya está rojito, ya no le
continúa con la hidratación, ¿ya? Y si está consciente, obviamente ya. Si está más consciente, obviamente con el lavado gástrico, ¿no? Entonces, volvemos a repetir. ¿En qué órganos se encuentran los receptores muscarínicos? Ya, sistema nervioso central, corazón, músculo liso, ¿no? Tracto gastrointestinal. Entonces, volvemos a mencionar esto. Ubicación M2, M3, específicamente hablando, que no lo vamos a repetir, pero sí tenemos que saber la clasificación, ¿ya? Este grupo de fármacos se clasifica como alcaloides naturales, semisintéticos y sintéticos. Alcaloides naturales, porque derivan directamente de plantas, ¿ya? De ese honguito que hemos visto hace un momento. Derivan directamente de las plantas, ¿ya? Estructura terciaria, como representantes 2, tenemos atropina y escopolamina. ¿Entendido? Seguimos. Estos fármacos tienen mejor absorción y atraviesan la barrera hematoencefálica. Semisintéticos. ¿Por qué son semisintéticos? Porque tienen una estructura del alcaloide natural, pero también son sintetizados en la estructura química, ¿ya? Entonces son semisintéticos y se dividen en dos de acuerdo a la estructura química. Pueden ser terciarios o cuaternarios. ¿Se acuerdan de la primera tablita que les mostré? Entonces pueden dividirse, ¿no? De acuerdo a la estructura química en aquellos que son terciarios y cuaternarios. Terciarios tienen una mejor absorción, en este caso actúa más el músculo liso y atraviesan la barrera hematoencefálica. Representante principal de estructura terciaria, la omatropina, ¿ya? Estructura cuaternaria, y esto sí me interesa que se memoricen y que sí conozcan, ¿ya? Porque son analgésicos que van a llegar a actuar a nivel gastrointestinal. ¿Cuáles son? Metil-omatropina, metilescopolamina, butilescopolamina y butilbromuro de diosina, ¿ya? ¿Alguna vez yo les decía, algún paciente, alguno de ustedes se ha automedicado con butilbromuro de diosina y todos se han hecho con qué? Es este, ¿ya? Es un analgésico gastrointestinal. ¿En qué caso uso? En caso de cólicos biliares o dolor de estómago. Es un antiespasmódico. ¿De qué estructura? Cuaternal. ¿Sí? Sí o sí tienen que memorizarse, no olvidarse. Ya hemos visto más antes a los parasimpático-miméticos, ¿no? Inhibidores de la colinesterasa. ¿Cuáles eran? Piridostignina, neostignina, fisostigmina y donazepam, ¿no? Donazepam. ¿Qué más? ¿Cuál es el fármaco que yo voy a usar para el tratamiento del Alzheimer? Rivastigmina. Vamos bien, ¿ya? Lo mismo tenemos que hacer con este grupo de fármacos. Memorizarlo. ¿Para qué voy a usar la atropina? Intoxicación por órganos fosforados. ¿Mecanismo de acción? Es un antagonista de los receptores M3 y M2, ¿o no? Entonces, ya entendiendo eso, básicamente así de sencillo, comprendo que los demás se vuelven a clasificar. Semisintéticos, ojo, la atropina es de origen natural, ¿sí? Semisintéticos se dividen en dos, terciario y cuaternario. Representante principal, lo que me interesa que se memoricen, son estos, miren, metil, metil, butil, butil, ¿ya? Metil-omatropina, metilescopolamina, butil-escopolamina y butilbromuro de diosina, ¿sí? Este último, más importante todavía, porque sí lo usamos como médicos de base para analgésicos, ¿no? Como analgésicos. ¿Entendido? ¿En qué casos? ¿En qué casos, Albert, que sigues aquí? ¿Ah? No, ya, dolor cólico biliar, o dolor de estómago, ¿no? Sintéticos, de estructura cuaternaria y terciaria. Si hablamos de la estructura cuaternaria, tenemos dos, en este caso hipatropio y el tiotropio. Netamente sintéticos, ¿por qué razón?
No derivan, pero para nada de estructura natural, nada que ver, son netamente sintetizados. Ahí te dice su nombre, sintético. El humano lo ha creado, no viene de plantas, no viene de derivados, ¿ya? Semisintéticos porque la mitad proviene de los alcaloides naturales y la mitad de la estructura es sintetizada. Y netamente sintéticos, todo, no tiene nada que ver, ni siquiera deriva de, ¿sí? Sino la estructura química es la creada, la sintetizada. Se divide nuevamente en dos, la tabla de primera instancia que les he mostrado, de estructura terciaria y cuaternaria, esa gran tablota. Hablamos solamente de estos dos fármacos a nivel de estructura cuaternaria que sí los usamos para la práctica clínica, ¿sí? Hipatropio y tiotropio. Mala absorción, sí, pero ¿por qué? Estos se van a llegar a más usar a nivel de vías respiratorias, se inhalan, ¿ya? Hipatropio y tiotropio. Estructura terciaria tiene mejor absorción en este caso y músculo actúa más en músculo liso. Fármacos representantes, y estos que son selectivos, solamente vamos a mencionar: pirenzepina, telenzepina, triptamina, darifenacina y la timerutida, ¿ya? Selectivos. Y como no selectivos, tenemos a la tropicamina, ¿ya? Vamos más adelante. Entonces, de este grupo de fármacos, lo que me interesa es que dominen aquellos que son de estructura natural, o sea, los alcaloides naturales, de estructura terciaria, representante principal, atropina. ¿No ven? Si yo voy a preguntar, en este caso, derivados semisintéticos de estructura cuaternaria, vamos a hablar del butil, bromuro de iosina, de butil escopolamina, metil escopolamina y metil metilomatropina, ¿sí? Metilomatropina. Vamos a ver. Alcaloides terciarios, más conocidos, ¿sí? Más conocidos y más manejados en la práctica clínica. Volvemos a mencionar, la atropina es netamente indicación en caso de ¿qué? Intoxicación por órganos fosforados, ¿sí? Primera línea, no hay otro fármaco, ¿sí? Atropina, escopolamina también está descrito, pero no tenemos nosotros en el medio, ¿ya? A nivel mundial, hasta el día de hoy, la atropina se lleva a la flor porque de alguna manera contrarresta los efectos del órgano fosforado, ¿ya? Entonces, vamos. Este sí atraviesa la barrera hematoencefálica, sí atraviesa el líquido cefalorraquídeo, sí atraviesa la placenta y sí pasa la lactancia. Metabolismo netamente hepático, pero casi siempre, ¿no? Casi la mayoría de los fármacos es hepático. El metabolismo y la secreción, la excreción, en este caso es renal, ¿ya? Lo más importante es que sepan que deriva de un alcaloide natural y tiene estructura terciaria, ¿ya? Pasamos, indicaciones en este caso, intoxicación por órganos fosforados, ¿sí? También les decía la escopolamina también, pero más que todo la atropina, ¿ya? ¿En qué casos también? En casos de bradicardia, ¿no? Y ahí están lo que ustedes llevan o ya van a llevar o han llevado, el manejo de emergencias, que es vía aérea, ver cómo está el oxígeno, ¿no? La circulación y demás. Si mi paciente está inestable, obviamente inicio atropina, ¿no? Ahora, si no tengo vía, si mi paciente ha llegado intoxicado y lo han encontrado tirado ahí en el puente de las Américas o en un río, no sé, ahí abandonado, está con hipotermia, no van a encontrar vía periférica. Entonces también puedo usar subcutáneo, ¿ya? Subcutáneo. ¿Qué otro fármaco puedo llegar a usar en caso de que no tenga atropina? Que es muy raro. A menos que mi paciente esté entrando a terapia intensiva complicado por un cuadro de shock séptico, ¿sí? Y digamos que es un diabético complicado y todo, entonces yo para controlar el sistema cardiovascular empiezo a usar dopamina, ¿ya? Dopamina y adrenalina, ¿no? Sinefrina, que vamos a llevar a la siguiente clase. Atropina y escopolamina como antiespasmódicos, ¿sí? Tanto el butilbromuro de iosina y la butilbromuro de escopolamina, ¿ya? También la metilescopolamina, sí o sí necesitan memorizar, ¿ya? Necesitan entender que son analgésicos de tracto gastrointestinal. ¿Entendido?
¿En qué casos más uso? Diarreas, vómitos, cólico biliar, en un cólico nefrítico, obviamente por litos, ¿no? A nivel renal, y en el colon irritable, ¿sí? Como analgésico, a nivel de tracto gastrointestinal. Entonces estamos viendo básicamente los grupos de fármacos, ¿ven? Unos que son naturales, ¿no? La atropina, escopolamina, y otros que son semisintéticos, ¿no? Ahí los 4 fármacos. ¿Entendido? Estamos haciendo énfasis en lo más importante. Entonces vemos la aplicación por sistemas. Vemos que la aplicación por sistemas, para su mejor entendimiento, el libro de Velázquez lo maneja así. A nivel cardiovascular, lo que va a provocar en este caso se usa para el tratamiento de bradicardia sinusal y control de los reflejos vagales tras el infarto de miocardio en pacientes con reflejo de seno carotídeo, más que todo la atropina intravenosa, ¿sí? Para la parte oftálmica, la inducción de la midriasis, ¿no? Obviamente, no sé si se han dado cuenta, ustedes cuando van al oftalmólogo les ponen gotas y sus ojos están así dilatados, ¿no? ¿Por qué fármaco es? Por la tropicamida, ¿no? Incluso este es el de acción breve, este es el que usamos, la tropicamida para la dilatación. Y el ciclopentolato, que es de acción más prolongada, ¿no? La prevención de sinequias y uveitis anterior, en este caso por la atropina y la omatropina, que es tópica. En el crecimiento de la progresión de la miopía, siempre atropina, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al oftalmólogo, por ejemplo, para ver astigmatismo, para ver fondo de ojo, para ver retina, siempre te aplican tropicamida, ¿ya? Tropicamida, ¿entendido? Tropicamida. Vamos adelante. Acción neurológica, prevención de la cinetosis. ¿Qué es cinetosis? ¿Qué es cinetosis? Están llevando seno. Movimientos, ¿sí? Movimientos involuntarios. ¿Qué uso? Escopolamina oral o transdérmica. Enfermedad de Parkinson, ¿no? Más todavía ya comprobado. El paciente con Parkinson, sí o sí está indicado el triaxifenidilo y el biperideno. En nuestro medio, muchachos, yo les soy sincera, nada más tenemos el biperideno, ¿ya? El biperideno, nada más tenemos eso, ¿ya? Para los pacientes con aceite. También la benzapropina, obviamente, pero este primero no, ¿ya? Que vienen aplicación oral, ¿ya? Biperideno y benzatropina. Entonces, volvemos atrás. ¿Cuáles eran los fármacos que yo uso para el Alzheimer? Ribastigmina y donazepam. Ya. ¿Cuáles son los fármacos que voy a usar en Parkinson? Biperideno y benzatropina. ¿Cuál es el fármaco que me provoca dilatación breve? Tropicamida, ¿no? Tropicamida, aquel fármaco que me provoca midriasis. Pasamos. Si vamos a hablar de la anestesia, la reducción de la secreción salival, la traqueobronquial, el control de los reflejos vagales, pues netamente estamos hablando de la atropina y de la escopolamina, ¿sí? Alcaloides naturales. De acción subcutánea, intramuscular o intravenosa. Prevención de náuseas y vómitos posoperatorios, escopolamina, ¿sí? Escopolamina. Pasamos vía respiratoria y hace un momento les mencionaba, y esto lo vamos a volver a ver más adelante cuando llevemos fármacos de vía respiratoria, porque se pueden y se dividen en otros dos, ¿ya? En otros dos grandes. Entonces vemos respiratorias netamente, hipatropio y tiotropio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Pasamos glucopirrolato y acridinio también, que bien, toditos son inhalatorios, porque tienen una mala absorción gastrointestinal y no, además no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Esto es uno. Digestivas, volvemos a repetir, tratamiento de síndrome de intestino irritable, biciclomina o tilinio orales, tratamiento de la colitis espasmódica, butil, escopolamina oral, pero yo les estoy diciendo también se usa el butil bromuro de biosina, butil, escopolamina, metil, escopolamina y primerito, metil, por lo menos ya. Toxicológicas, tratamiento de la intoxicación por anticolinesterases, ¿no? Atropina otra vez. Urológicas, y estos, pues yo les diré, en mi vida yo he indicado estos, o sea, no, ni he visto manejar, ¿ya? O sea, no.
Urológicos, netamente manejo de urología, ¿sí? Yo jamás como médico de base he usado alguno de estos fármacos, ¿ya? Pero tenemos que conocer. Entonces vemos, tratamiento de la vejiga hiperreactiva y del espasmo vesical postoperatorio, darifenacina, tolterodina y solifenacina orales o parenterales. Tratamiento cólico, en este caso nefrítico, la metilescopolamina, ¿ya? Y volvemos a ver ahí la metilescopolamina o el butilbromuro de diosina, ¿ya? O el butilbromuro de escopolamina, ¿ya? Hasta ahí, muchachos, es el tema de hoy. Ya hemos visto un montón de fármacos, entonces volvemos a repasar antes de que se vaya, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones o características propias del sistema parasimpático? Ya, miosis, aumento de la secreción salival, bradicardia, estreñimiento, ¿qué más? No se pueden olvidar, esto ya ya contrae la vejiga, no en todos los esfínteres, ¿no? Si se dan cuenta, todos los esfínteres se van contrayendo, ¿verdad? A nivel de musculatura. ¿Qué más entonces? Si vamos a hablar propiamente de los fármacos parasimpático-miméticos, tenemos que entender que se clasifican. ¿Cómo se clasifican? En aquellos que son de acción directa e indirecta, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven a clasificar? En este caso, ¿cuáles son los inhibidores de la colinesterasa? Que les estoy preguntando hasta el cansancio porque se supone que va a entrar en su examen. ¿Ya? No. Inhibidores de la colinesterasa. ¿Cuáles son? Ya. Pirilostigmina, neostigmina, isostigmina, neostigmina y ya vas de la estigmina también. ¿Cuál? Ya, el robón. Ya. Pasamos. Si yo voy a tratar propiamente estas enfermedades, ¿en qué caso, cuál es la indicación de este grupo de fármacos parasimpático-miméticos? Indicaciones. Alguien que me diga yo. Aquellos que no han hecho su tarea. Postoperatorio, muy bien. ¿Otro? No, asma hemos dicho que no, está contraindicado. Ya, retención urinaria no obstructiva. ¿Cuál más? Glaucoma, ya. ¿Cuál más? ¿Qué más indica? ¿No ves? Parasimpático mimético. ¿Entendido? Parasimpático mimético. Si yo voy a hablar de usar fármacos parasimpático-líticos, ¿cuál es mi indicación principal? O antagonistas, si ustedes, antagonistas colinérgicos. ¿Cuál es mi indicación principal de usar antagonistas colinérgicos? Sí, pero ¿cuál es mi indicación principal? Intoxicación por órgano fosforado, ¿no? Segundo, ¿en qué cosas más uso? Butilbromuro de diosina, escopolamina, ¿en qué más uso? ¿Más fuerte? Dolor gastrointestinal, cólico biliar, ¿qué más? Cólico nefrítico. Ya pues muchachos, ¿qué más? ¿En qué cosas más indico? Esas cosas voy a preguntar. ¿Cuáles son? Vómitos, náuseas, ¿no? Postoperatorios. Muy bien. Vamos más adelante. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los parasimpático-miméticos? Contraindicación. Efectos adversos. Incontinencia urinaria. Lo contrario. ¿Qué más? Y obviamente voy a preguntar los síntomas del síndrome anticolinérgico. ¿No ve? Que se dividirían en dos, uno de acción central y periférica, ¿verdad? Ya. Hasta ahí tienen que dominar. Porque la siguiente semana tenemos que dominar todo lo que es adrenalina, noradrenalina, todo lo que tiene que ver con los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 adrenérgicos, ¿sí? Les he enviado ya un mensaje al WhatsApp, tienen que hacer obviamente su resumen de sus dos temas. ¿Estás entendiendo, Jesús, que no sé qué tarea estás haciendo hasta ahora? ¿Ya? A la otra que les esté haciendo tareas se van, el otro mundo les bota. Ya.